Entonces decía yo que me daba mucho gusto, bueno, primero darles la bienvenida, me daba mucho gusto que el día de hoy excepcionalmente, ¿verdad?, estuviera conectado el PROIMSE, porque precisamente es en PROIMSE donde nació este seminario del proyecto de autonomía hoy, ¿verdad?, con los compañeros que están ahí reunidos. Según veo, están ahí casi todos los que éramos históricos, digamos, en esta instancia. Entonces, bueno, me daba gusto esa cosa. Quería yo, en primer lugar, dar, digamos, un encuadre, como hice en la sesión del seminario pasado, muy rápidamente. En esa sesión, precisamente, Rafa Sandoval tuvo la idea de que yo circulara en los próximos días una cuartilla, un texto muy sintético en el cual tratara yo de vincular y de alguna manera establecer la coherencia entre las distintas instancias que estamos en este momento desarrollando, que serían, por un lado, el seminario, como ustedes saben, que se llama Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad, este seminario del proyecto de autonomía hoy, y lo que en un futuro cercano, esperemos, ¿verdad?, se va a convertir en la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis. Como había yo retomado en la sesión pasada del seminario SICA, ¿verdad?, ya lo llamamos por las siglas para no perder el tiempo, ¿verdad?, el seminario SICA, habíamos dicho que efectivamente habría, digamos, un contenido diferido entre esas instancias. En un primer lugar, ese seminario del miércoles pasado era un seminario dedicado en gran medida a la obra institucional de Castoriadis, a través de una serie de sesiones que se desarrollaron en la primera fase. Tratamos de dar una panorámica muy amplia, ¿verdad?, y todavía muy genérica de la reflexión del autor. Como ustedes saben, y quiero también reiterarlo, esas sesiones están subidas a la página de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, sobre todo para los nuevos miembros del seminario. Los invito a que visiten esas grabaciones, ¿verdad? Se pueden, parece ser que hay un poco de problema con la imagen, pero el audio parece ser que funciona perfectamente. Entonces, aquellos que quieran también tener a la mano ese recurso están invitados a que digamos, visiten la página de la maestría. Entonces, decía yo que ese seminario era un seminario más expresamente dedicado a la obra institucional de Castoriadis y a sus nociones, digamos, y un poco a su trayectoria como militante político radical, como psicoanalista y como filósofo, que el modo en el cual se iba a, digamos, a articular con el seminario que hoy nos está aquí reuniendo, que se llama el Proyecto de Autonomía Hoy, era en términos de poder, digamos, dar un espacio de reflexión a las prácticas de la autonomía, ¿verdad? Y en ese sentido que habría una especie de complementariedad entre ambas instancias. Una cuestión que es muy importante, y aquí quiero ya entrar un poco en los antecedentes de este seminario, el proyecto de autonomía hoy, que como decía, nació allá en el PROIMSE en Chiapas a principios del año pasado, sobre todo gracias a la inquietud que manifestaron en particular Dolores Camacho, pero también otros colegas, ¿verdad?, en torno a las implicaciones del término autonomía y el uso de ese término en los distintos medios políticos y académicos en Chiapas, y no solamente, ¿verdad? Pero entonces decíamos que ese seminario que nació en Chiapas tenía más el propósito de dar cuenta de aquellas experiencias de autonomía, ¿verdad?, por parte de los actores, es decir, por aquellas personas que estaban, digamos, de alguna manera llevando a cabo proyectos de autonomía a través de, qué sé yo, grupos autogestionarios, cooperativas, movimientos sociales, grupos, digamos, de vanguardia en el campo de la cultura, incluso grupos a nivel, digamos, más en el medio académico, etcétera, etcétera, pero que el carácter de ese seminario era más de dar cuenta de experiencias, ¿verdad? Y decíamos entonces que la complementariedad con el otro seminario
era un poco en los términos de lo que Castoriadis llamaba el hacer pensante, ¿verdad? Es decir, trataríamos un poco a través de la vinculación del seminario SICA y del seminario EPA, ¿verdad? El proyecto de autonomía hoy, de constituir un espacio precisamente de un hacer pensante en torno a la cuestión de la autonomía. Una cuestión sumamente importante que yo creo que no tenemos que perder de vista, y además, bueno, yo no me canso de reiterarlo, es que en el caso particular del seminario, el proyecto de autonomía hoy, no vamos a estar exclusivamente dedicados a reflexionar las experiencias de autonomía en función de las nociones castoridianas, es decir, hay en ese sentido una apertura. Castoriadis no es el único teórico, el único filósofo que ha pensado la autonomía. En ese sentido nos vamos a estar refiriendo a otros autores, ¿verdad?, que igualmente han estado pensando la autonomía, ¿verdad? Entonces, esa cuestión es sumamente importante, ¿verdad? Y yo sí invitaría a que no la perdamos de vista, ¿verdad?, en la medida en que demos cabida a otras experiencias y a otras formas, digamos, de entender la cuestión de la autonomía. Precisamente la sesión próxima, que por cierto, entrando ya más en la estructura de la sesión de hoy, vamos a ver en la segunda parte el detalle de lo que es el programa que hemos circulado entre ustedes, el programa o la propuesta de programa del seminario del proyecto de autonomía hoy. Decía yo, en la sesión próxima vamos a tener aquí con nosotros a Patrick Cunningham. Patrick Cunningham, como ha hecho llegar a todo el colectivo un resumen, ¿verdad?, y ha hecho llegar, digamos, un título para su exposición, nos va a hablar de cómo entiende Toni Negri, ¿verdad?, y el obrerismo italiano, cómo entienden la cuestión de la autonomía. Toni Negri y los obreristas italianos son unos, entre otros muchos, que han pensado el tema de la autonomía. Por lo tanto, la exposición de Patrick cabe perfectamente en el encuadre de nuestro seminario. Una vez hecha esta rápida introducción y bueno, un poco la cuestión del vínculo entre los dos seminarios SICA y EPA, me voy a permitir dar rápidamente algunas noticias respecto a lo que va a ser la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis. Como ustedes saben, estamos en este momento en un periodo de intensas negociaciones con distintas instituciones. Ayer nos reunimos con el secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UAM Xochimilco, Jorge Alsina, y tuvimos de parte de él una respuesta muy positiva. Aparentemente, independientemente, digamos, del sentido que se le encuentra a la iniciativa, que lo compartimos plenamente con Jorge, había algunas cuestiones más de tipo práctico, ¿verdad?, de tipo logístico, que le llamaban un poco la atención y sobre las cuales nos estuvo un poco señalando algunos cuellos de botella. Nos hablaba un poco del hecho de que en la UAM Xochimilco, como en algunas otras instituciones de enseñanza superior, se han creado cátedras, se han asignado recursos para esas cátedras y esas cátedras, después de 2 o 3 años, se han declarado desiertas, es decir, son cátedras que ya no tienen ninguna actividad, donde nadie acude, ¿verdad?, donde no hay publicaciones, donde no hay absolutamente nada, y a pesar de eso todavía tienen asignados recursos y tienen asignados espacios dentro del recinto universitario, etcétera, ¿verdad? Entonces la idea de Jorge precisamente, y se los quiero comunicar, era que lográramos a lo mejor a través de una revisión de la legislación de la UAM Xochimilco y a través de nuestra relación precisamente con las contrapartes que serían convocantes de la cátedra, que lográramos encontrar una fórmula que por un lado previniera que en un momento dado sucediera exactamente lo mismo con la Cátedra Castoriadis. En ese sentido se pensó que hiciéramos un periodo como de prueba de 3 años, ¿verdad?, y que al término de ese periodo de prueba volviéramos a evaluar, digamos, la vigencia de la temática y del pensamiento del autor. Se pensó también en la posibilidad de que una de las cátedras que en este momento están desiertas sean renominadas, ¿verdad?, y de alguna manera se ejerza el presupuesto de una de esas cátedras que no están activas para apoyar la iniciativa nuestra. Y bueno, finalmente se decidió que Jorge revisaría la legislación y que estaríamos reuniéndonos el próximo 15 de octubre para tomar una decisión al respecto. Sobre todo esto yo me permití hoy en la mañana mandar
un correo a todos ustedes. Vamos a estar viéndolo también en los próximos días y yo me comprometo a mantenerlos informados respecto al desarrollo de esta iniciativa y de esta negociación. Sería, digamos, eso en términos más logísticos. La cuestión ya más de contenido. La Cátedra Internacional Cornelius Castoriadis persigue precisamente ser fiel al autor, ¿verdad? Es decir, nosotros creemos que, y aquí un poco retomo una discusión que teníamos con la directora del CIESAS general, ¿verdad? En la Ciudad de México, decíamos que, un poco usando también un lenguaje metafórico, la cátedra, es decir, la silla, ¿verdad?, de la Cátedra Cornelius Castoriadis estaría ocupada por un colectivo anónimo, decíamos, ¿verdad? En ese sentido, retomando una figura que es muy del pensamiento castoridiano, esta figura del colectivo anónimo, la idea nuestra desde un principio, cuando formulamos la iniciativa de la cátedra, era que lográsemos no solamente trascender el recinto universitario, sino también establecer una red a través sobre todo de los medios electrónicos que dieran acceso a personas que están, digamos, dedicadas a la acción social, ¿verdad?, que son militantes, que son activistas y que tienen un cierto interés por la obra castoridiana y que pudieran simplemente a través de un puesto de internet, en un café, en algún lugar remoto, pudieran tener acceso a estas sesiones de seminario, a estos debates que vamos a estar de alguna manera animando desde este espacio, ¿verdad? La Cátedra Internacional Cornelius Castoriadis, en efecto, tendría como cúlmine un evento que se llevaría a cabo en el octubre del 2011, pero precisamente nuestros seminarios, tanto este como el Seminario de Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas de Guadalajara y el Seminario de Sociedad Instituyente Clínica de la Alteridad, serían instancias preparatorias de ese momento de la cátedra, ¿verdad? Una cuestión, digamos, independientemente de que, bueno, habría una serie de detalles que no me voy a detener a analizar, una cuestión que es importante es que uno de los principales rubros del modesto presupuesto que estamos manejando para la cátedra corresponde precisamente a la beca para jóvenes, tanto activistas como académicos o estudiantes, ¿verdad?, que han tenido, digamos, un desarrollo destacado en el conocimiento y en la puesta en práctica de lo que son las nociones y la obra institucional de Castoriadis, ¿verdad? Otros elementos a lo mejor tendremos oportunidad, ¿verdad?, de platicarlos en otro momento, ¿verdad? Por el momento, quería yo un poco dar la panorámica del encuadre de cómo se vinculan los dos seminarios que eventualmente en un momento dado, a raíz un poco de las pláticas que hemos ya tenido con el CIESAS Occidente, vamos a lograr también vincular el seminario de allá que tiene sede en el CIESAS, ¿verdad? Lograríamos entonces que los 3 seminarios estuvieran vinculados con la iniciativa de la cátedra como instancias preparatorias y muchos de ustedes, así lo espero, ¿verdad?, presentarían trabajos, ¿verdad?, presentarían no solamente trabajos, podrían presentar todo tipo de producto interesante, ¿verdad? El día de ayer precisamente estábamos platicando la posibilidad incluso de hacer representaciones, ¿verdad?, de hacer pósters, ¿verdad?, de presentar programas de radio, ¿verdad?, en la instancia de la cátedra y que pudiéramos de alguna manera de esta forma trabajar en el sentido del legado castoridiano, es decir, un legado que obviamente nada tiene que ver con los estrechos, digamos, límites del espacio académico y que van sobre todo dirigidos a lo que él denominaba precisamente el proyecto de autonomía, ¿verdad? Entonces, bueno, ya esa es un poco digamos, la introducción. Yo quisiera solamente dar algunos datos. Bueno, el seminario, el proyecto de autonomía hoy nació, como decía yo, allá en San Cristóbal de las Casas. Todavía algunos miembros nominales que lamentablemente por las actividades que desarrollan no han podido estar plenamente con nosotros, eran precisamente Xochitl Leiva, Araceli Burguete, María del Carmen García, Mercedes Olivera, otros, ¿verdad? Digamos que los miembros que en este momento estarían más activos, ¿verdad?, y que de alguna manera estarían apoyando
este esfuerzo serían Dolores Camacho, que está aquí presente con nosotros en el PROIMSE, Arturo Lomelí, Susi Morales, María Peña Cuanda, Gerardo González, José Adriano Anaya, ¿verdad? Algunos otros miembros del seminario se han ido integrando de modo, digamos, esporádico, hay gente que ha sido periférica de este seminario. Hay una cuestión que me gustaría a mí un poco reiterar respecto a la sorpresa que tuvimos particularmente con Dolores a raíz de la primera convocatoria. Cuando nosotros convocamos a este seminario a principios del año pasado, pensamos que iba a haber una respuesta muy modesta, que iban a llegar algunos investigadores, ¿verdad?, qué sé yo, pensábamos en un grupo realmente muy reducido, y fue realmente una agradable sorpresa ver la manera en cómo logramos convocar, digamos, a gran cantidad de investigadores. Es decir, nos dimos cuenta de que efectivamente la reflexión en torno a la autonomía era una reflexión que tenía una gran vigencia, no solamente en el estado de Chiapas, sino más en general en el país, ¿verdad?, y a lo mejor hasta en el continente, ¿verdad? La prueba está en que precisamente muy rápidamente nos contactaron los colegas de Ciesas Occidente, Rafa Sandoval, Susan Street, etcétera, ¿verdad?, que nos contactaron muy interesados también en incorporarse en esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos antecedentes, quería yo solamente mencionarlos para darles un poco también la información del contexto, ¿no? Respecto a la cuestión de cómo vamos a operar, es decir, cómo va a operar el seminario del proyecto de autonomía hoy, a diferencia del seminario de Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad, que está más basada como en exposiciones de obra crítica y trabajos en curso, en el caso del seminario, el proyecto de autonomía hoy en su segunda fase, tenemos la intención de que cada uno de nosotros, como miembros del seminario, acompañemos a un grupo de actores sociales que en una u otra forma están trabajando en la práctica la cuestión de la autonomía, ¿verdad? Ese sería, digamos, el corazón de nuestra actividad y sería, digamos, el criterio por el cual estaríamos normando la actividad de este espacio. Es decir, lo que nos interesa en este espacio en particular es que nosotros como facilitadores, como personas eventualmente familiarizadas con el debate en torno a la autonomía, no solamente con Castoriadis, sino con el debate en torno a la autonomía, logremos convocar a actores sociales, es decir, personas que están luchando, ¿verdad?, que están teniendo, qué sé yo, en comunidades autónomas, en grupos de mujeres autónomos, ¿verdad?, que se están preguntando sobre el problema de la autonomía en el campo de la salud, en el campo de la administración del agua, en el campo del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es precisamente esa, pues, ese es, digamos, el corazón de este espacio, ¿verdad? Y eso va a ser lo que vamos a estar tratando de consolidar a lo largo de las 10 sesiones que nos van a convocar de aquí a julio del año próximo, ¿verdad? Una cuestión importante, bueno, también quiero dar la bienvenida a Patrick Cunningham, que precisamente estaba yo hablando hace un momento de aquellos que han pensado la autonomía desde otros autores, ¿verdad? Patrick, en el momento en el cual entremos en la descripción del programa del seminario, le voy a pedir que nos dirija algunas palabras para comentarnos un poco cómo está pensando su exposición, que va a ser precisamente a finales del mes de octubre, ¿verdad? En fin, digamos una cuestión, como en otras ocasiones, ¿verdad?, vamos a dar algunas cuestiones más como de tipo conceptual, ¿verdad? Ya un poco en la sesión pasada habíamos revisitado algunos términos, ¿verdad? Sobre todo me parece que sería útil hacerlo para aquellos que recién se integran al seminario, los compañeros, ¿verdad?, que están de alguna manera introduciéndose en la obra castoridiana, ¿verdad? Decía yo entonces, voy a dar un rápido repaso de algunas cuestiones de tipo conceptual, ¿verdad?, que obviamente yo, por razones que a ustedes seguramente les son más que obvias, ¿verdad?, voy a estar utilizando la referencia de Castoriadis. Repito, no quiero que con eso se piense que el único autor que vamos a estar trabajando es Castoriadis, vamos a trabajar otros autores, ¿verdad? Una cuestión primero, digamos, de tipo totalmente, digamos, conceptual y etimológica. Digamos que, como ustedes lo han escuchado, aquellos que han participado en la primera fase del seminario de SICA, ¿verdad?,
el término autonomía en Castoriadis se va a definir en función de su contrario, es decir, la autonomía sería lo contrario de la heteronomía, ¿verdad? Lo contrario de la heteronomía. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, la raíz etimológica de autonomía? ¿Verdad? Autonomos en griego, ¿verdad? Nomos, norma, auto, la norma que proviene de mí, ¿verdad? Sería un poco el modo en el cual Castoriadis, un poco en su regreso a la fuente griega y al uso, digamos, del término en la propia filosofía de los clásicos, ¿verdad? Va de alguna manera a recuperar esta caracterización de la autonomía. La autonomía se define en función de su contrario, es decir, la heteronomía, hetero, otro, ¿verdad? Nomía, norma, la norma que viene del otro, la norma que viene del otro. Una cuestión, digamos, muy genérica, ¿verdad? Muy conceptual. La cuestión, y esta es una cosa que me interesa también reiterar mucho porque ha sido una discusión sobre todo cuando nació el seminario ahí en Chiapas, la cuestión del proyecto de autonomía. Es decir, ¿por qué hablar de un proyecto de autonomía y no simplemente de autonomía? ¿Verdad? En términos, otra vez, de Cornelius Castoriadis, ¿verdad? La autonomía es una significación imaginaria social que nace en un momento determinado de la historia de la humanidad, ¿verdad? En la Grecia antigua, cuando se rompe la clausura que significa el nacimiento de la democracia y de la filosofía, pues. En ese sentido, en efecto, no obstante, aquí se discuten la autonomía no solamente desde la perspectiva de Castoriadis, si nosotros en un momento inicial de este espacio, de la creación de este espacio, pensamos que era interesante y que valía la pena conservar esa denominación por parte de Castoriadis, es decir, no decir solamente seminarios sobre la autonomía, sino hablar de un proyecto para ubicar desde un principio el hecho de que la autonomía no es un valor universal en principio, es un valor que tiene una historicidad, ¿verdad?, que de alguna manera nace con la ruptura de la clausura mencionada y que de alguna forma se va, digamos, a continuar a través de las luchas sociales, del movimiento obrero, los nuevos movimientos, la Comuna de París, ¿verdad?, la autogestión, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de momentos, digamos, en la historia de la humanidad, particularmente, digamos, en el caso de la sociedad occidental, ¿verdad?, en la cual de alguna manera, de modo muy marginal, se va a seguir un poco teniendo a la autonomía como un valor, como una significación imaginaria social. Esto obviamente no quiere decir que la autonomía es un rasgo, una significación o un valor exclusivo del Occidente. Precisamente una de las cuestiones que hemos venido trabajando y que ha sido sumamente rica con los colegas de Chiapas, ¿verdad?, particularmente aquellos como Arturo Lomelí, como la propia Araceli Burguete, que están trabajando la cuestión de la autonomía indígena, ¿verdad?, han de alguna forma entrado en ese debate de lo que supone ver el valor de la autonomía a través de una tradición que no necesariamente es aquella del Occidente. Ahí hay una cuestión que les anuncio, ¿verdad?, para aquellos que estén interesados en este interesantísimo debate. También quiero anunciarles, no sé si está por ahí José Adriano, ojalá y sí, ¿verdad?, precisamente José Adriano, que es secretario académico de la UNICH, estaría en un momento dado estaría con nosotros acompañándonos en una serie de negociaciones también para abrir un espacio en Chiapas en el cual se discuta precisamente de modo concreto y específico esta cuestión de la autonomía indígena. Es decir, hemos pensado en crear un seminario en el cual precisamente convocaremos a una serie de pensadores, pero también militantes, activistas, ¿verdad?,
que estén de alguna forma reflexionando en torno a la cuestión de la autonomía, en particular referida a las comunidades indígenas. Entonces, esa es una cuestión muy interesante. Yo realmente los convoco, los invito a que se pongan un poco al corriente y sigan un poco las noticias que se van a estar generando. De hecho, el propio Claudio Albertani, que ustedes conocen, circulé un artículo de él recientemente sobre una visión sumamente crítica del Bicentenario. Claudio Albertani va a estar con nosotros el 26 de enero en el otro seminario, el de Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad, y va a estar retomando precisamente las implicaciones de la cuestión de la autonomía desde el punto de vista de tradiciones, digamos, de cultura que no son necesariamente, o digamos en términos genéricos, no son identificadas como tradiciones del occidente, digamos, ¿verdad? Esa cuestión es una cuestión que Castoriadis visitó de modo muy prolongado. Todos ustedes seguramente conocen ese texto que lo mencionaba yo en la sesión pasada. Se editó en España, Democracia y Relativismo. Es un debate donde Castoriadis retoma esa cuestión, es decir, retoma la posibilidad de hablar de autonomía desde otra tradición. Muchos bemoles, ¿verdad? Muchos bemoles que hemos tenido ocasión de discutir a lo largo de nuestras sesiones allá en Chiapas, y que creo que por ningún motivo han sido agotadas. Creo yo que siguen teniendo una gran vigencia, y que espero, ¿verdad?, precisamente en el marco de este espacio, que logremos a ese debate convocar a aquellos que precisamente desde el mundo indígena, desde las comunidades indígenas, desde la identidad, ¿verdad?, de los pueblos indios, ¿verdad?, están viviendo y están de alguna manera conviviendo con la cuestión de la autonomía. En fin, una vez dado esa panorámica también respecto a este aspecto del espacio, yo en la iniciativa que hacíamos con Dolores, recuerdo cuando hicimos precisamente la convocatoria para este espacio, decíamos nosotros, nos gustaría, por ejemplo, que el debate en torno a la autonomía lo pudiéramos, digamos, hacer como una especie de debate transversal de una serie de parejas que son muy significativas en el caso particular de nuestro contexto mexicano y latinoamericano. Uno de ellos era obviamente la cuestión de la relación entre democracia y representación, ¿verdad?, democracia y representación política. La otra era la pareja que tanto nos acompañó a todos nosotros desde que éramos chamacos, ¿verdad?, que es la cuestión de la pareja y las implicaciones que tiene la pareja de revolución e institución, ¿verdad? Otra importante pareja que también de alguna forma nos ha convocado, y sobre todo en el caso del debate en torno a la autonomía indígena tiene una gran vigencia, es la pareja entre teología y liberación, ¿verdad? Teología y liberación. Otra pareja que nos parecía que era también muy importante que pudiéramos, digamos, mirar a la luz de las implicaciones de el proyecto de autonomía, era precisamente esa pareja de mandar y obedecer, es decir, ¿qué supone en la pareja mandar y obedecer la cuestión de la autonomía? Y finalmente habíamos dicho, habría también una pareja que es precisamente la pareja entre democracia y relativismo cultural, es decir, en qué medida podemos también filtrar las implicaciones de la pareja democracia-relativismo cultural a partir, digamos, del debate sobre la autonomía, ¿verdad? Esas serían, digamos, las cuestiones más, digamos, generales, ¿verdad? Las cuestiones más generales. Habría quizás algunos detalles que también vale la pena retomar respecto al contexto en el cual nace, digamos, la reflexión castoridiana respecto a la autonomía. Como ustedes saben, Castoriadis en la segunda mitad del siglo XX, todavía como miembro de Socialismo Barbarie, empieza a criticar el marxismo, se encuentra, digamos, en un momento en el que la cultura política está en pleno reflujo, ¿verdad? Se habían vivido las cuestiones, digamos, de
los fines trágicos, ¿verdad?, de la gran política, en el estalinismo y en el nazismo, ¿verdad? Y Castoriadis, a pesar de ese contexto, mantiene, digamos, una línea que creemos nosotros que logró, digamos, salvar una serie de derivas, ¿verdad?, sin entrar mucho en el detalle, bueno, la cuestión, por ejemplo, de todo lo que sería el pensamiento posmoderno, el hecho de que al final de cuentas, ¿verdad?, Castoriadis seguirá reivindicando el valor de la autonomía como un valor que está estrictamente y estrechamente ligado al proyecto de la modernidad, es decir, en ese sentido Castoriadis no sería un pensador posmoderno, ¿verdad?, y, en fin, una serie de cuestiones que, digo, yo pongo a su consideración y que eventualmente tendríamos oportunidad a lo mejor de ir valorando a lo largo del resultado de la reflexión que vamos a estar realizando a la hora de escuchar, digamos, a aquellos que están actuando y que están haciendo la autonomía y no solamente hablando de ella, ¿verdad? En ese sentido, habría también una cuestión que me parece importante reivindicar, que sería este concepto de la obra institucional, ¿verdad? La obra institucional, es decir, siendo fieles al legado de Castoriadis, ¿verdad?, y en general, creo yo, al propio proyecto y a la idea de la autonomía, creo que es de fundamental importancia que no solamente en estos espacios hablemos de la autonomía, sino que también demos cuenta de dónde se está haciendo autonomía, ¿verdad?, dónde se está trabajando por la autonomía, pues. Precisamente ahora aprovecho un poco en el receso, Gloria me dirigía una inquietud respecto a esta cuestión de cómo vamos a estar organizándonos con aquellos que van a venir a usar este espacio como un lugar donde dar cuenta de su experiencia en términos de autonomía. Como lo habíamos pensado nosotros en un primer momento con los compañeros, sobre todo de Proimce, la idea era que nosotros un poco como facilitadores, por decirle de alguna manera, pudiéramos apoyar a los grupos que son nuestros interlocutores y con los cuales nosotros pensamos que compartimos, digamos, la idea de autonomía a través de nuestra práctica, lográramos con esos grupos, digamos, como que apoyarlos para que ellos en una sesión de 2 horas, como son las sesiones programadas, pudieran, digamos, pues meter todo aquello que quieren decir respecto a su propia experiencia, ¿no? Entonces, un poco el trabajo nuestro no sería respecto al contenido, sino sería más bien respecto a la forma, es decir, cómo hacer entrar en una sesión de 2 horas, 2 horas y media, el testimonio de un grupo que está de alguna manera llevando a cabo una práctica autónoma en un grupo, qué sé yo, en el espacio urbano, en una comunidad indígena a través del sistema de educación, etcétera, etcétera. Como ustedes se van a dar cuenta ahora que entremos en el detalle de las sesiones, vamos a tener sesiones que van a estar aquí, la sede va a estar aquí en la UAM Xochimilco, pero vamos a tener también muchas sesiones que van a tener sede en el CIESAS de Occidente y muchas sesiones que van a tener también sede en el CIESAS del Sureste, que hoy no está conectado, pero normalmente nuestra, digamos, sede repetidora en Chiapas es precisamente el CIESAS del Sureste. Entonces, yo estoy en la mejor disposición, a lo mejor al término de esta segunda parte podemos ver un poco más de detalles de cómo hemos estado concibiendo, ¿verdad?, que se trabaje precisamente con esta cuestión de los interlocutores nuestros con los que de alguna manera compartimos o debatimos o analizamos la cuestión de la autonomía y de cómo nosotros seríamos como que facilitadores para esos actores, ¿verdad? Entonces, yo me voy a permitir de alguna manera ya los, digamos, postulados principales del programa, los estuve pues un poco evocando en la primera fase de esta sesión. Me voy a permitir leer una cita que me parece que da muy bien cuenta de cómo desde la perspectiva siempre de Castoriadis se entiende la cuestión de la sociedad autónoma
¿verdad? Y una vez que haya leído esa cita, que nos va a servir así como que un poco de fuente de inspiración, vamos a entrar al detalle de lo que es el programa propiamente. Nos dice Castoriadis: llamo a este estado de la sociedad heterónoma. El heteros, el otro, quien ha dado la ley, no es nadie diferente a la sociedad instituyente, la cual debe, por razones muy profundas, ocultar ese hecho. Llamo autónoma a una sociedad que no solo sabe explícitamente que ella crea sus propias leyes, sino que incluso se instituye en el sentido de liberar el imaginario radical y de ser capaz de alterar sus instituciones por medio de su propia actividad colectiva, reflexiva y deliberativa. Y llamo política a la actividad lúcida cuyo objeto es la institución de una sociedad autónoma y las decisiones que conciernen a las empresas colectivas. Esa es una cita que está en la página 183 del texto Psicoanálisis y Política, en el volumen El Mundo Fragmentado. Bueno, una vez dado, digamos, esa introducción, vamos a ver un poco ya la cuestión más de tipo técnica o logística de este espacio de seminario, algo que a lo mejor omití en el caso del seminario del miércoles pasado. Las instituciones que estarían convocando a este seminario son la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste de la UNAM, que es precisamente el PROIMSE, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social en sede de Occidente, que es el CIESAS de Occidente, y estaría también con nosotros como institución convocante la Universidad Intercultural de Chiapas. Una cuestión respecto al CIESAS Occidente, de alguna manera los compañeros me han expresado como que la necesidad de que también hablemos en estos términos de institución convocante de este seminario de movimientos sociales, sujetos y prácticas, ¿verdad?, que tiene sede en el CIESAS de Occidente, pero en el cual participan investigadores, activistas que vienen de distintas instituciones y de distintos grupos, digamos, que trabajan, digamos, en la acción social, pues, ¿no? Una cuestión interesante que también aprovecho un poco para anunciarles: hoy en la mañana acabamos de confirmar una visita que su servidor va a hacer en Guadalajara para platicar con la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Es probable que la Universidad de Guadalajara se porte igualmente como una de las instituciones convocantes, tanto del seminario, el proyecto de Autonomía Hoy, como el de Sociedad Instituyente Clínica de la Alteridad, y, cosa que es sumamente importante, de la Cátedra Interinstitucional Cornelio Castoriadis. Yo voy a estar reuniéndome con ellos el día 14 de octubre y los voy a mantener bien informados de qué es lo que va a ocurrir en esas pláticas. Voy a entrar entonces a lo que serían las sesiones ya del seminario, muy rápidamente. La sesión del día de hoy, 1 de octubre, estaría yo haciendo la presentación de la segunda fase, cosa que hemos estado, digamos, nos ha estado ocupando a lo largo de la última hora y cuarto, digamos, ¿no? La sesión del 29 de octubre, ahorita Patrick salió a buscar a un colega, pero va a estar con nosotros en un momento, nos va a hablar un poco más de cómo él va a estar concibiendo la sesión del 29 de octubre, que está bajo su responsabilidad, que va a tener lugar la sede presencial aquí en el Centro de Educación a Distancia de la UAM Xochimilco, y que tiene como título Autonomía Obrera y Autonomismo Social, según Toni Negri, y el postobrerismo italiano. Ese sería el título. Ahora que venga Patrick, le vamos a pedir que nos explique un poco, que nos dé algunas indicaciones. Si ustedes tienen el programa de la segunda fase del seminario, el proyecto de Autonomía Hoy,
verán que Patrick ha ya enviado un texto en el cual explica más o menos cuáles son los términos de su exposición, y también ha enviado ha enviado también una referencia bibliográfica, que es el libro de reciente publicación de Claudio Albertani, Rovira y Modonesi, que se llama La autonomía posible, reivindicación de la política y emancipación. Es un texto que ha sido publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 2009. Y entonces, repito, los autores o coordinadores principalmente son Claudio Albertani, creo que es Guiomar Rovira, y M. Modonesi. Coordinadores, el título es La autonomía posible, reinvención de la política y emancipación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del 2009. Ese sería básicamente lo que se refiere a la ponencia de Patrick. En el caso particular de Patrick, pienso yo, pero bueno, él va a encargarse de ampliarnos la información, supongo que va a estar refiriéndose mucho a lo que se ha hecho en el medio, digamos, postobrerista italiano, con el cual él está muy en contacto, y según recuerdo se va a estar refiriendo también mucho al trabajo a través de la red y las redes, digamos, electrónicas, etcétera. Pero bueno, él tendrá oportunidad, digamos, de ampliar la información. El día 26 de noviembre del 2010 vamos a tener a Rafa Sandoval, que está aquí con nosotros. El título de su ponencia o de su sesión es La otra campaña, el Programa Nacional de Lucha y el Proyecto de Futuro desde su perspectiva zapatista. A mí me gustaría, Rafa, un poco también para ya deshacerme un poco del micrófono, que nos platicaras un poco también. Ayer un poco hubo esa oportunidad, pero no estaría de más que nos dieras un poco algunas líneas generales de cómo vas a estar trabajando esa sesión. Te daría la palabra en este caso, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al título ese amplio que dijiste le faltó poner que se refiere particularmente a Brigada Callejera. Es decir, se trata de un texto pequeño que los compañeros de Brigada Callejera les van a llevar a ustedes. Ya está hecho un pequeño texto como folleto, librito, en donde se presenta precisamente la experiencia de lucha, de resistencia y de proyecto de autonomía concreta que han estado impulsando en varios estados de la República a través de cooperativas entre las trabajadoras sexuales, etcétera, que de alguna manera se han estado librando a través de esa fórmula de padrotes, lenones, toda esta cosa de la situación que viven en la calle, en su trabajo. Y lo que pasa es que en esta reflexión general que hacen los compañeros, que son miembros del Seminario Sujetos y Prácticas de acá de Jalisco, les pedíamos que hicieran, como le pedimos a todos los colectivos, una autorreflexión precisamente en la lógica de los proyectos de autonomía que se están dando, a veces consciente y a veces inconscientemente, en varios colectivos de este país, de tal manera que la idea es hacer la reflexión para que haya una resonancia con los demás colectivos. Y yo lo que hago simplemente es presentar cómo, desde la perspectiva del propio sujeto, que es Brigada Callejera, se da una situación en la que simplemente pongo acentos, subrayo y pongo negritas a lo que están haciendo y doy cuenta de cómo, a pesar de las complicaciones, contradicciones y ambigüedades que hay en el proceso de construcción de los programas de la otra campaña, lo que está sucediendo realmente, o del ejemplo de Brigada Callejera, es que decenas y tal vez cientos de colectivos anónimos precisamente y personas se está dando la construcción de proyectos de autonomía de diferentes tipos y del Programa Nacional de Lucha por la vía de los hechos, con este ejemplo, independientemente de que haya una articulación propiamente organizativa. Lo que hay es una resonancia política fundamental entre colectivos, cientos de colectivos en este país, grandes y chicos. Un grande pues es
el EZLN, un chico puede ser la Brigada Callejera, uno más chico puede ser otro colectivo. Y entonces esa es como la parte de mi intervención, enfocarle la luz dura a la experiencia concreta, cotidiana, desde la cotidianidad, cómo están haciendo su historia y su proyecto, en este caso la Brigada Callejera. Es un poco la idea. Entonces ustedes podrán encontrar la parte dura y seria y fundamental en lo que es todo el texto de lo que ellos van a exponer, y yo simplemente, y de alguna manera, limándole ahí las asperezas a las contradicciones y ambigüedades, aunque ustedes tienen la palabra para hacerlas ver, mostrar que hay una perspectiva de lo que implican los principios zapatistas en la práctica política y en las formas de hacer política de la Brigada Callejera. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. Tenemos mucho interés por ver esa sesión. Sería entonces el caso de la sesión del 26 de noviembre del 2010. El caso de la sesión del 28 de enero de 2010, estarían con nosotros, hay dos posibilidades. Tendríamos o a dos compañeras que han trabajado, parece de larga data, con las comunidades zapatistas, que son Adriana Gómez y Ángeles Gama, ¿verdad? Puede ser que ellas llegaran a hacer la sesión del día 28 de enero. Precisamente tendrían que haber venido el día de hoy a esta sesión para confirmar esta información. Alternativamente, ¿verdad?, y eso también está por confirmarse, pudiera ser también un grupo de la OPES que está vinculado a un proyecto de Villa Rural allá en Chiapas y que nos estaría eventualmente exponiendo su experiencia en tres rubros que hasta ahora hemos estado un poco hablando. Uno que tiene que ver con la organización propiamente, otro que tiene que ver con el espacio físico, es decir, el espacio físico que están recreando en esa villa rural, y el tercer elemento, que es una experiencia de radio que ellos tienen allá en Chiapas y a partir de la cual están transmitiendo, digamos, sus mensajes y dando a conocer un poco su experiencia. Todavía está por definirse si será Adriana Gómez y Ángeles Gama o los compañeros de la OPES quienes se harán cargo de esa sesión. En todo caso, yo los mantendré informados, ¿verdad? Les enviaré un correo con la versión ya definitiva de este programa y ahí podrán ustedes ver más o menos quién va a ser la persona responsable. En el caso de la sesión del 4 de febrero, tendremos precisamente a los compañeros del posgrado en desarrollo rural que van a acompañar un grupo de compañeros triquis que van a hablar aquí precisamente de la experiencia de autonomía desde las comunidades triquis, ¿no? El 4 de marzo del 2011 vamos a mover la sede presencial del seminario y nos vamos a mover precisamente al CIESA Sureste. Ahí vamos a tener a Dolores Camacho, que está aquí con nosotros. Eventualmente al término de esta rápida revisión del programa, Dolores, si quieres tomar la palabra, con todo gusto. El 1 de abril tendríamos también en la sede presencial del CIESA Sureste Arturo Lomelí. También en el caso tuyo, Arturo, a pesar de que me has platicado de la idea que tienes, si quieres retomar un poco y darnos algunos otros detalles. Sería también el caso de la sesión del 6 de mayo de 2011, que estaría bajo responsabilidad de Susi Morales, también miembro de nuestro seminario, que está presente ahí en la sede del PROIMSE. Lo mismo vale si quieres tomar la palabra, Susi, estaríamos a la escucha. El 27 de mayo, siempre en el CIESA Sureste, ahí tendríamos esa misma sesión que está todavía por definirse entre Adriana Gómez y Ángeles Gama, o la OPES y las villas rurales. El 1 de julio estaríamos escuchando, no sé si está por ahí, José Adriano Anaya, secretario académico de la UNICH. Todavía no hemos tenido ocasión de definir bien cuál sería el tema, ¿verdad? Hemos estado barajando distintas posibilidades, pero en fin, si José Adriano anda por ahí, a lo mejor él podría retomar la palabra y terminaríamos el ciclo
con una exposición de Gerardo, que sí sé que está aquí porque me estuvo ya saludando por esta vía, ¿verdad? Gerardo González, que probablemente nos estaría hablando de las ONGs y el mundo de las ONGs en Chiapas y la reflexión que ha estado haciendo a partir de la cuestión de la autonomía del mundo, digamos, asociativo allá en la entidad y un poco más en general. Entonces, ahora, como decía yo, sería el momento de que retomaran aquellos que tengan la voluntad de hacerlo, retomaran el esquema, ¿verdad? Y nos dieran algún tipo de información adicional. En ese sentido, ahora sí quiero dar la palabra a Patrick, que está ya aquí con nosotros, y que nos va a hablar precisamente de cómo va él a estructurar y a plantear la sesión precisamente del 29 de octubre bajo el título Autonomía Obrera y Autonomismo Social según Toni Negri y el post-obrerismo italiano. Tienes la palabra, Patrick. ¿No le quieren pasar el micrófono, por favor? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me oigan? Sí. ¿Pueden oírme? Sí. Okay. Bueno, el título de la sesión que yo voy a coordinar se llama Autonomía Obrera y Autonomismo Social, según Toni Negri y el post-obrerismo italiano. Va a ser, lo voy a dar en la sesión del 29 de octubre. Entonces, el objetivo principal de la sesión será de introducir al seminario unos conceptos claves del autonomismo italiano, como el rechazo del trabajo capitalista, la autoorganización y la autogestión, el rechazo de la delegación y de la representación política, entre otros. Y estos fueron originalmente planteados por el obrerismo, ahora reconocido internacionalmente como corriente de la sociología del trabajo. Y luego fueron practicados por los nuevos movimientos sociales durante y después de 1968, sobre todo por el movimiento conocido en Italia como autonomía obrera, que aunque siempre fue un movimiento arraigado en el movimiento obrero, tiene un alcance mucho más amplio que los obreros masa de la fábrica fordista. También vamos a ver en la misma sesión algunas de las fuertes diferencias localistas e ideológicas dentro del mismo movimiento y su conflicto violento con el Estado italiano y con otras áreas de la izquierda italiana, sobre todo con el Partido Comunista y sus sindicatos reformistas. Pero no quiero darles la impresión que la perspectiva de la sesión va a ser únicamente histórica, sino más bien actual y política. Por lo tanto, vamos a analizar la expansión del autonomismo fuera de Italia en las décadas de los 80 y de los 90, en países como Alemania, Francia, España, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica, Corea del Sur e India. Aceptando, por supuesto, que habían existido movimientos autónomos en todas partes de nuestro planeta desde cuando el ser humano ha podido organizarse políticamente. El auge del autonomismo global coincidió con el nacimiento del movimiento autoglobalista y anticapitalista, esencialmente entre la batalla de Seattle de 1999 y la movilización global contra los G8 en Génova, en Italia, en 2001. El principal intelectual de esta corriente es, desde los tiempos del obrerismo, en los 60, Toni Negri, el coautor, junto con Michael Hart, de 3 tomos, que han tenido un profundo impacto sobre la teoría y práctica política durante la última década, y estos son Imperio, que fue publicado en 2000, Multitud en 2004 y ahora Commonwealth en 2009, que creo todavía no ha sido publicado en español, pero bueno, yo creo próximamente.
abriendo fuertes polémicas y discusiones entre los sectores del movimiento de los movimientos y sus opositores. La última parte de la sesión analizará el impacto del autonomismo en América Latina, donde ha podido hacer alianzas directas con algunos movimientos indígenas y anticapitalistas autonómicos y parecidos, más notoriamente entre los monos blancos, que es originalmente un movimiento italiano, pero ahora global, prácticamente existe en varios países, incluso México, y los neozapatistas después del 1998. Sin embargo, el impacto del autonomismo en América Latina ha sido muy controvertido y fuertemente criticado, sobre todo por algunos corrientes políticos ligados al nacionalismo de izquierda, al antiimperialismo y particularmente por escritores trotskistas argentinos como Almeida, quien era maestro aquí en la UAM, Xochimilco, Borón y Claudio Katz, Atilio Borón de Claxo y Claudio Katz también de Claxo. Apoyados internacionalmente por el teórico inglés Callinicos, Alex Callinicos, también trotskista, sobre las cuestiones que plantean Hart y Negri que giran alrededor del problema de la globalización. Y eso serían, todavía podemos hablar del imperialismo en el siglo XXI, o sería mejor entender el capitalismo globalizante como un imperio desterritorializado. ¿Tiene sentido luchar para tomar el poder y control del Estado Nacional cuando esta entidad está históricamente y políticamente en marcado declive? Solamente los movimientos sociales organizados horizontalmente son capaces de luchar efectivamente contra el orden mundial capitalista actual, y los viejos vehículos jerarquizados de la izquierda radical, o sea, el partido político revolucionario y el sindicato militante, ya están obsoletos. Ya no nos sirve hablar del proletariado, de la clase obrera y del pueblo, o deberíamos más bien adoptar el término y concepto de la multitud, que viene de Spinoza, ¿no? Y ahora ha sido reelaborado por Hart y Negri, como principal antagonista del capitalismo imperial actual. Para ayudarnos a entender mejor y discutir más profundamente sobre estos temas, y los otros más que surgirán sin duda durante la sesión, he enviado varios textos de lectura para circular entre ustedes. No sé, que Rafael podría luego reenviarlos. Y sobre todo les recomiendo la lectura de este libro editado o coordinado precisamente por Claudio Albertani, Guiomar Rovira, que también trabaja aquí en comunicación. No sé si los invitados, ¿no? Pues yo creo que sería muy buena idea invitada, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Ella ha escrito también libros sobre las mujeres en los movimientos indígenas en Chiapas, ¿no? Sí. Y Massimo Modonese de la UACM, y el libro se titula La autonomía posible, reinvención de la política e emancipación, y son esencialmente las memorias del coloquio que tuvimos en 2006, ¿no? Okay. Espero que de verlas entonces, ¿no? 29, ¿no? Muy bien. Okay. Gracias. Pues muchas gracias, Patrick. Entonces estaremos también al pendiente de esa sesión que va a estar muy interesante, ¿verdad? Esperemos que tengamos el tiempo para abordar temáticas que sí parecen vastas, ¿verdad? Y que definitivamente son de una gran actualidad, ¿verdad? Entonces esperemos, esa será la sesión del 29 de octubre, ¿cierto? Sí. 29 de octubre, ¿no? Daríamos un poco la palabra, no sé si a título ya voluntario, no sé si alguno de los compañeros que están actualmente en PROIMSE quisieran ampliar la información de aquello que van a estar exponiendo a la hora de sus presentaciones, no sé, ¿tendrían la palabra por ahí?
Pues aquí en nuestro caso todos es para el siguiente año, entonces supongo que ya tenemos tiempo para mandar bien los resúmenes. Claro. Yo, en mi situación personal, aquí está ya Nicolás, que es el que va a ser el responsable de la sesión, que yo lo acompañaré, pero todavía estamos definiendo algunos aspectos. Muy bien. Ya te había contado, ¿no? O sea, de cómo lo vamos a presentar, qué es exacto. El tema es la resistencia zapatista en una comunidad, eso sí ya está claro.